Pues pasamos al mensaje a la tarde de hoy. Estamos hablando de Jonás 3 y 4. Hemos titulado el mensaje de hoy El avivamiento y la misericordia divina, basado en Jonás 3 y 4. Esa es la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado y tú, Señor amado, estás en control. Tú eres el Dios de los cielos, que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Tú eres un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios que quiere lo mejor para su pueblo. Por eso te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias y te pedimos que prepares nuestros corazones para escuchar tu voz y que salgamos de este lugar diferentes, henchidos de tu presencia y diferentes, equipados para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que estamos acá hablando del capítulo 3 y 4 de Jonás. Y el tema principal de esta zona, de esta área del libro, es la obediencia, el poder de la palabra de Dios y el arrepentimiento genuino. Son las 3 cosas que vamos a estar viendo, 3 aspectos importantes: la obediencia, el poder de la palabra de Dios y el arrepentimiento genuino. Así que es importante, porque aquí encontramos a Jonás después de haber pasado en capítulo 1 y capítulo 2, de haber pasado de la rebeldía a la obediencia. ¿Y qué tan parecidos somos? ¿Verdad que sí? Muchas veces somos rebeldes, hemos sido rebeldes en muchos aspectos de nuestras vidas, pero Dios en su gran amor y misericordia nos atrae con cuerdas de amor hasta que lleguemos al punto de la obediencia, porque ese es el plan de Dios, que seamos obedientes, que seamos capaces de poder nosotros disfrutar lo que Él tiene para nuestras vidas. Así que inicialmente somos rebeldes muchas de las veces, y la rebeldía pues en lo personal lo que mostramos es una resistencia y cuestionamos la autoridad. Inicialmente nos ponemos rebeldes ante la palabra de Dios cuando nos pide algo, cuando nos exige algo de nosotros, y enfrentamos desafíos que ponen a prueba su carácter. ¿Y qué pasa entonces? Dios nos hace pasar por la prueba. ¿Qué hizo con Jonás? Lo tiró al mar y lo metió en el vientre de un pez y lo hizo pasar por la prueba al punto que tuvo que reconocer que Dios es Dios en los cielos, en la tierra, que Dios escucha la oración, no importa del pozo cenagoso, no importa del vientre de un pez, no importa desde un calabozo, donde quiera que nos encontremos. Como Dios es omnisciente, omnipresente, Dios escucha la oración nuestra y nos saca del lugar en que estamos. Un proceso de prueba. El proceso de la prueba es cuando durante etapas de la vida atravesamos situaciones que desafían entonces los valores y nos obligan a reflexionar sobre el comportamiento que hemos tenido, de nuestra rebeldía y de las decisiones que hemos tomado, lo cual nos lleva entonces al siguiente paso, que sería entonces a rendirnos ante Dios y dar un paso de obediencia completa. Así, la obediencia que vamos a ver aquí en Jonás, que después de haber salido del vientre del pez, de haber sido arrojado en la arena, ya finalmente va a dar un paso de obediencia a la voz de Dios. Finalmente logramos entender y aceptamos la autoridad, demostrando una obediencia consciente y voluntaria que refleja el crecimiento personal y el conocimiento personal de Dios. Recuerden también a Job, que decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de que pasó la prueba, y él sabía, y claramente decía: yo sé que cuando pase esta prueba saldré más purificado que el mismo oro.
Y entendió entonces de que realmente la prueba hace falta en nuestras vidas. Dios nos purifica. Cuando decimos Dios es fuego consumidor, entendemos que Dios en su fuego no es para destruirnos, es un fuego que es para purificarnos, un fuego para sacar la escoria de nuestras vidas, para acercarnos más a la semejanza a Cristo y quitar todo aquello que estorba en la libre comunión del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros para con Dios. Por eso es la prueba, por eso que Dios es fuego consumidor. Pero no hay que tenerle miedo al fuego de Dios, los creyentes, por supuesto, porque no sufriremos pérdida alguna en ese sentido. Nada más lo malo, lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, será quemado, pero nuestras almas no serán quemadas. Tienen que tener miedo al fuego de Dios las personas que no creen en Jesús, porque son personas que serán realmente aniquiladas, personas que serán separadas de Dios por la eternidad, personas que sí van a sufrir pérdida de todo tipo, pero no los creyentes. El fuego consumidor de Dios es un fuego benigno para nosotros, porque trae bendición a nuestras vidas. Así entonces encontramos a Jonás acá, que ya saliendo el capítulo 1, capítulo 1 y 2 que vimos, ¿verdad? El capítulo 3 nos va a hablar entonces desde que Jonás fue lanzado a la arena. Jonás escucha la voz de Dios una vez más. Vemos entonces la respuesta, veremos la respuesta del pueblo de Nínive al mensaje de Jonás. Así que una vez más, capítulo 3, Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, ven el punto, Dios vuelve a hablar a Jonás. El plan de Dios no ha variado, Él continúa con el dedo puesto sobre el renglón. Te dice Jonás, te envié a ir a Nínive, te rebelaste, huiste, fuiste en el sentido contrario, te costó la prueba, te costó ser lanzado al mar, el vientre de un pez, te costó tener que reflexionar y luego rendirte al plan divino mío. Y una vez más estamos a cuentas acá y dice, mira, Jonás, una vez más, Jonás, vete a Nínive, a donde te envié desde el principio. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Recuerda que hay 3 días de camino, la gran ciudad, bien grande la ciudad. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No vas a decir palabra tuya, bien decía Roberto en la escuela dominical, no vengo a traer palabra mía, vengo a traer palabra de Jehová. Y así de eso se trata. El predicador no habla de uno mismo, habla del mensaje de Dios. El profeta va a proclamar la palabra de Dios. Y dice, Dios, ve y di el mensaje que yo te diré. Así que no hay que tener la responsabilidad por el resultado de la palabra, del mensaje, no es el mensajero es ir y llevar el mensaje. Las consecuencias quedan en las manos de Dios, Dios es quien da el fruto y el resultado oficial de su mensaje, porque es de Él, el mensaje es de Él, preparar el corazón, es de Él, trae consecuencias en la vida de las personas según las personas respondan a su llamado. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Así que fue obediente, ¿eh? Ya estamos en una etapa de obediencia de Jonás. Se levantó y fue a Nínive. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ve la predicación de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Desde el principio, desde que comenzó por la puerta de la ciudad, 3 días de camino proclamando el mismo mensaje de Nínive, de aquí a 40 días serás destruida. Las personas que oyeron el mensaje, que iban escuchando el mensaje, dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios, no a Jonás. Jonás el mensajero, Jonás traía el mensaje de parte de Dios. Nínive en 40 días será destruida. La gente creyó, la gente escuchó la voz de Dios. La gente estuvo allí escuchando la voz de Dios. Y cuando escuchaban la voz de Dios, ¿qué hacían? Respondían al mandato de Dios. Respondían a lo que Dios, al mensaje que Dios había puesto en la boca de el gran profeta. ¿Okay? Así entonces tenemos acá que dice la palabra del Señor. Y llegó Jonás, sigue diciendo el capítulo 1, y llegó Jonás, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió con cilicio, y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua.
Bien, hermanos, desde el mayor al más pequeño, hasta en los animales inclusive. ¿Okay? Vean cómo las personas fueron receptivos al mensaje de juicio que traía Jonás sobre la ciudad de Nínive. Y si no, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Aquí está la bendición. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Ven? Ellos tomaron una actitud de arrepentimiento en silicio, de ayuno, de oración, y clamaron al Dios de los cielos con la fe y la esperanza de que Dios podía cambiar de opinión, podía cambiar de mente, y el mal que traería sobre ellos que anunciaba Jonás sería revertido, porque habían tomado la actitud correcta al escuchar el mensaje de Dios. ¿Cuánto nos gustaría escuchar constantemente que cuando vez que digamos a las personas del mal que viene sobre sus vidas, como bien decíamos ahorita en la escuela dominical, Dios está airado todos los días contra el impío? Cada vez que te ve el impío, le dice, mira, en lugar de decirle Dios te ama, dígale Dios está airado contigo. Háblale de juicio antes de hablarle de amor. Todo el mundo quiere escuchar del amor de Dios, pero muchas veces no se vuelven a Dios porque si Dios es bueno, Dios me ama, pues vivo como yo quiera, no hay ningún problema. Y ahí está el error. Dios es fuego consumidor, como decíamos, fuego para aquel impío que no se quiere convertir al Señor o que no está lejos de Dios. Debe tener temor de la ira de Dios. Debe tener temor de que el arco está preparado, de que la espada está lista, de que Jesús viene decir que de su boca hacer una gran espada, y como Él viene entonces a cortar, a separar, como dice la palabra de Dios, es más cortante que toda espada o filo, y que corta, que discierne, que separa el alma del espíritu. Sí va a separar también las ovejas de los cabritos, sí va a separar los convertidos de los no convertidos, los convencidos y de aquellos que están no convencidos, así que de los impíos. Así que Dios viene a separar, Dios viene a hacer juicio entre las naciones. Y entonces primeramente la gente tiene que saber de que hay un juicio pertinente. Tu vida será destruida. Dios está airado contigo. Dios te quiere que te conviertas de tus malos caminos, decía acá. Y esta gente luego que recibieron el mensaje, respondieron de forma correcta. Es un gran mensaje, un gran ejemplo para la gente hoy en día, el hecho de que escuchemos la voz de Dios y respondamos luego a la voz de Dios. El rey no dijo, yo confío que soy el rey, que soy el dueño. No, el rey dijo, se bajó de su trono, se olvidó, eso fue humildad. Bajó de su trono, se despojó de sus ropas reales, dijo, no, aquí hay que vestirse de cilicio, aquí hay que ayunar, y mandó como mandato a toda la ciudad. Todo el mundo vino a hacer lo mismo, buscando y clamando. Qué bendición saber que cuando en unidad, cuando juntos en armonía, cuando como ciudad juntos clamamos, como pueblo, como nación, todos clamamos al Dios de los cielos y todos nos convertimos en nuestros malos caminos, entonces vemos la mano de Dios poderosa. Dios se mueve cuando hay realmente un corazón arrepentido, cuando realmente las personas buscan de todo corazón a Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en realidad de su mal camino. No que digan, sino que dieron fruto de arrepentimiento, como decía Juan Bautista. Hagan fruto de arrepentimiento. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. No que se arrepintió en el sentido como se arrepiente el hombre, sino que Dios cambió de opinión en el sentido de cambió de mente. El mal que iba a hacer, Dios tiene para ti juicio o misericordia. Tú decides. Como respondas, recibirás una o recibirás la otra. Que había dicho que les haría y no lo hizo. Si usted hace lo bueno, va a haber buenas consecuencias para ti. Si haces lo malo, malas consecuencias vendrán para ti, ¿no es cierto? Ahora, Dios es un Dios de segunda oportunidades. Lo vimos acá con Jonás. ¿Qué nos enseña esto? Cuando Dios llamó a Jonás por segunda vez, recuerden, la segunda llamada. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Qué hermoso es que Dios no se rinda con nosotros. Qué hermoso saber que Dios no se da por vencido. Cuando Dios tiene un plan contigo, no importa qué, Él te hará pasar por donde tienes que pasar, te hará reflexionar, regresar, mandará tormentas a tu vida, hará lo que sea, pero tú vas a volver al sitio de donde nunca debiste haber partido. Vean al hijo pródigo, vean otros tantos ejemplos en la Biblia. Usted sabe que Dios te hará regresar, ¿verdad? Pero lo hace
aunque tenga que venir muchas veces herido, aunque tenga que venir muchas veces golpeado por la vida, por las malas consecuencias de tus malas decisiones, tus malas actitudes, como quiera, Dios te recibe de vuelta, porque Dios tiene un plan contigo. Dios no quiere que perezcas, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Qué bello saber que Dios es un Dios de segundas oportunidades, porque muchas veces fallamos, ¿verdad que sí? Ya sea en palabras, sea en hechos, sea en acciones, sea como sea. Constantemente necesitamos la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios somos sencillamente unos desgraciados. Necesitamos siempre esa gracia constante de Dios, que un Dios de segunda oportunidades, de tercera, de cuarta, de quinta. Dios está siempre buscando demostrar su gloria y su amor sobre aquellas personas que se arrepienten de corazón sincero. Esta vez Jonás obedecía. Esta vez Jonás se levantó y fue a Nínive. Curioso que aunque él se levantó, aun cuando Jonás primero huyó, segundo obedeció y dio el mensaje ahí en Nínive, pero de todas maneras su corazón no estaba del todo todavía alineado con Dios. Esto era interesante. Muchas veces nosotros podemos hacer lo mismo. Huimos en primer lugar, nos rebelamos contra Dios, regresamos a Dios y decimos, ok, Señor, vamos a hacer esto, pero a veces lo hacemos de mala gana, lo hacemos ya porque no nos queda otra alternativa o porque la pasamos mal, lejos del camino de Dios, pero Dios sabe el corazón, Dios ve tus motivos. Y lamentablemente Jonás, aunque fue un profeta que obedeció a Dios en la segunda oportunidad que le dio, vamos a ver en el capítulo 4, cómo su corazón no estaba del todo todavía alineado con el plan de Dios. Amén. Así que en realidad el mensaje de Jonás fue sencillo. El mensaje tuyo y mío también debe ser sencillo en los días de hoy, pero muy contundente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no regresa atrás vacía. La palabra de Dios es como martillo que hace polvo el corazón fuerte y duro como piedra. No importa que la gente tenga un corazón como roca, la palabra de Dios llega como martillo y pulveriza ese corazón. El mensaje de Jonás en su sermón fue, humanamente hablando, muy corto. Diríamos quizás un fracaso. No habló más que 8 palabras en el hebreo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y aunque corto, sé que es poderoso porque es palabra de Dios. Y yo estoy seguro que tú también deberías tener esa capacidad de poder decir en pocas palabras, en conciso a la gente, decirle, no sé cuántos serán los días, claro está, no sabemos nosotros cuántos serán los días de cada persona en este mundo, pero de cierto puedes decirle que sí, va a ser destruido, que todo lo que tenemos y vemos hoy en día será destruido. No hay promesa de perdón acá en este mensaje de Jonás, puro juicio. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sin embargo, la palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar. Vemos como esta gente, todos cambiaron, todos se arrepintieron y hubo un gran cambio, un gran avivamiento en la ciudad, tan grande que era la ciudad, y todo el mundo se convirtió al Señor. Tenemos la promesa de Pedro, donde nos habla un poquitico más completo, en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, nos pueden servir en los tiempos actuales para proclamar a la gente el mensaje. Lo que tú ves ahora, lo que estás viendo alrededor tuyo, tu vida, lo que tienes, lo que estás viviendo, será destruido, será deshecho. ¿Cómo? Aquí está la advertencia. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hasta ahí sería un mensaje de juicio. La realidad es esta, hermano, todo va a ser destruido. Todo arderá en fuego. El aliento es, el mandato es a vivir ahora en santidad y piedad delante de Dios. Pero aquí tenemos la ventaja nosotros con Pedro, es que nos da también una esperanza, como dice, una esperanza viva, inmarcesible, guardada en los cielos, incorruptible. Dice claramente, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Así que eso no es todo. Es cierto que va a ser destruido, es cierto que habrá juicio extraordinario, pero también habrá una extraordinaria esperanza para aquellos que estamos apresurándonos para la venida del Señor. Y vuelvo a recordar, en el cual los cielos, cuando venga Cristo, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos que un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es un mensaje completo, hermano. Hable del juicio a las personas. Viva como realmente usted tiene que vivir delante de las personas para que seamos un evangelio vivo y tengamos la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Que la injusticia que hoy vemos en el mundo sabemos que no va a ser completa, que la paz que queremos ver en el mundo no va a ser completa hasta que no venga el príncipe de paz.
hasta que no tengamos a Cristo morando entre nosotros como tabernáculo, hasta que no veamos nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores venir por su pueblo y hacer la separación, hacer la justicia completa en esta tierra, más bien la tierra que esperamos, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que fue proclamado a sí mismo por Juan Bautista: arrepentidos y convertidos. Fue el mismo mensaje que nos dio Cristo. El Evangelio completo debe incluir, hermanos, toda esta experiencia y la misericordia de parte de Dios. Ciertamente, cuando veíamos hablar hace algunos domingos atrás acerca de Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, vimos que estaba encerrado todo bajo la condenación. Los gentiles estaban condenados por parte de la creación que está ahí, no tenemos excusa. Los judíos, con toda y su ley, están también condenados porque no hacían lo que realmente Dios quería que hicieran y no le era suficiente. Pero gracias a Dios, en capítulo 3 nos da entonces que Dios, aunque todos somos pecadores, Cristo murió por nosotros y Cristo es la justificación, ¿verdad? Y hay vida entonces en Cristo Jesús. Aunque todos somos pecadores, en Cristo tenemos nosotros vida eterna. Ahí está la misericordia de parte de Dios. Pero el mensaje es claro, el mensaje tenemos que seguirlo proclamando. Lo proclamó Jonás, lo proclamó Juan el Bautista, lo proclamó Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17. Hay en segunda de Crónicas 7:14. Qué gran ejemplo de este pueblo de Nínive. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde los cielos y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Es el gran ejemplo que nos dio este pueblo. Nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, porque realmente no es para todo el mundo, esta promesa es para la iglesia, el pueblo de Dios que clama, que dice, que invoca a Dios por Padre. Somos los que tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos, somos los que tenemos que orar y pedir y buscar y clamar y volvernos a Dios, y entonces Él va a sanar a nuestro pueblo, Él va a escuchar nuestras voces, Él va a perdonar nuestros pecados. Ciertamente Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja, se aparta, ¿verdad?, alcanzará misericordia. Dios tiene planes de misericordia, de bondad. Dijo a Jeremías: yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, para darnos el bien que esperamos, para que recibamos misericordia. Pero ¿cómo lo hacemos? No encubriendo el pecado, sino confesándolo, apartándonos, y entonces alcanzaremos misericordia. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Jehová, dice Hechos 3:19, y Hechos 17:30 dice lo siguiente: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. En el mensaje es el mismo, hermano. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La única manera también con Dios es a través del arrepentimiento y una fe genuina que realmente agrade a Dios. Dice Joel 2:12-13: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Ven? Dios no toma placer en castigar, Dios no toma placer en disciplinar, pero Dios quiere que regresemos a Él cuanto antes, porque Dios conoce la naturaleza del pecado, lo destructivo que es el pecado, que tenemos que pagar más de lo que queremos pagar, estaremos más tiempo que queremos estar, y nos llevará más lejos de lo que queremos ir. El pecado es destructivo, por eso Dios te ama y te invita siempre a que no corras tras el pecado, sino que te acerques a Él constantemente para que puedas alcanzar plenitud de gozo a su diestra y no maldición, destrucción y malas consecuencias lejos de Él. Dios nos manda
hay que en ayuno, en lloro, en lamento, rasgar nuestros corazones, no nuestros vestidos, no externo, no lo externo, Él quiere lo interno, que realmente nos duela en nuestro corazón, que nos duela en lo interior, que nos duela estar mal con Dios, para que regresemos con un corazón constricto y humillado. Hermano, el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento que conlleva un cierto sentido de conciencia de nuestra propia culpabilidad, de nuestra propia pecaminosidad, de nuestra propia insuficiencia. Eso es lo que hace un verdadero arrepentimiento. Tú te das cuenta, tú estás consciente, estás claro de que eres culpable, estás claro de que eres pecador, estás claro de que eres insuficiente delante de Dios. El verdadero arrepentimiento comprende o se aferra a la misericordia de Dios, o como aquel publicano que oraba, decía: Padre, ten misericordia de mí, pecador. Se golpeaba el pecho y ni siquiera levantaba sus ojos para mirar al cielo. Ten misericordia de mí, pecador. Uno busca la misericordia porque sabe que el juicio es lo que nos pertenece, el juicio que nos toca, el juicio que nos merecemos, pero clamamos por misericordia. No me des lo que merezco, eso es misericordia. Pero Dios, en su inmenso amor y su inmensa gratitud y su carácter tan extraordinario que tiene Dios, entonces a nosotros que hemos sido creyentes nos da de su gracia. Si por su gracia somos salvos, se da cuenta, no nos da lo que merecemos, sino que nos da aquello que no merecemos todavía. Nos da lo que no merecemos, nos da un cielo y nos da vida eterna que no merecemos. No nos da lo que merecemos, que es el infierno. No nos da misericordia, pero al mismo tiempo nos da más allá, nos da de su gracia. El verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud, un cambio de acción, un cambio de mente que se expresa en el cambio de dirección de mi vida. Yo iba a un rumbo lejos de Dios, ahora doy una vuelta a 180 grados y me regreso a Él, ahora en gratitud, en fe, en confianza. Se manifiesta por un odio a la maldad, un odio al pecado. Odio lo que antes amaba y ahora comienzo a amar lo que antes odiaba. Así que hace que la persona arrepentida se aleje de Él y se vuelva hacia Dios. Comienza a odiar el pecado, se aleja de Él y comienza ahora rumbo hacia Dios. El verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa. No solo se regresa a Dios, sino que sigue buscando, sigue ahora clamando a Dios constantemente, sigue pegado a Dios y sigue creciendo en su gracia y en su conocimiento. Caminando siempre con Dios en obediencia a sus mandamientos. No se queda tal como está, sino que crece todo el tiempo en su conocimiento y en su gracia. La gran promesa del Señor en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta, hermano? El arrepentimiento está en el centro de la voluntad de Dios. Si no nos arrepentimos, no podemos ver el reino de los cielos. Si no nos arrepentimos, no podemos encontrar y alcanzar la misericordia de Dios. Si no nos arrepentimos, no podemos ver el perdón de Dios obrando en nuestras vidas. No podemos ver la mano poderosa de Dios de favor sobre su pueblo. Es necesario que exista constantemente confesión y arrepentimiento. Confesión porque pecamos, como le digo, de muchas maneras, y cada vez que confesamos no podemos guardarlo, no debemos ocultar nuestro pecado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese esa parte alcanzará misericordia. Él dice, cuando tú vienes a Dios y confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y para limpiarte de toda maldad. Es importante que estemos a cuenta con Dios constantemente para que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, Él los haga como blanca lana. Es necesario que busquemos siempre su rostro para que veamos a Dios obrando en nuestras vidas. El arrepentimiento es necesario. Arrepentidos y convertidos. Confesión, arrepentimiento es lo que debemos hacer constantemente en nuestro andar glorioso con Dios. Así entonces, hermano, la misericordia contra el juicio depende de nuestra respuesta a la voz de Dios. Dios tiene misericordia, tendrá misericordia cuando nos arrepentimos. Si no hay esa condición, lo único que nos espera es una horrenda expectación de juicio. Recuerden que está establecido para todos los hombres morir una sola vez y después del juicio. La persona que viene a Cristo alcanza misericordia. El que no viene a Cristo, lo único que le espera es una horrenda expectación
de juicio. Amén. Así que todo depende de cómo respondamos a la voz de Dios, al mensaje de Dios. Jonás fue y dijo: Nínive en 40 días será destruido. No dijo más. La gente tenía que decir: ¿qué hago? ¿Seré destruido? ¿O habrá alguna manera de estar bien con Dios? Bueno, vamos a tirarnos en oración, vamos a tirarnos en silicio, vamos a ayunar, vamos a clamar a Dios con toda nuestra fuerza, todo el mundo en unidad. Cuanto más nos juntemos, cuanto más busquemos de Dios, quizás movamos el corazón de Dios y Dios se arrepienta del mal que iba a hacer contra nosotros. Y lo hicieron, y lo lograron. Gloria a Dios, que eran ejemplo para ti y para mí. ¿Cómo hacer nosotros para poder buscar el favor de Dios? De esa manera. El avivamiento nos hizo esperar. Versículos 5 al 9. Ahí estamos. Increíblemente la ciudad entera se arrepiente. Desde el rey hasta el más humilde. Y hasta los animales se visten de cilicio. Hermano, fue un avivamiento total y completo. Creen en Dios, ayunan, se apartan de su mal camino. Es el avivamiento más grande que ha habido en la historia, hermano. ¿Qué pasa? Que la tristeza, es 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento. Estas personas escucharon la voz de Jonás, el mensaje de Dios en boca de Jonás. Nínive, de que 40 días ya no vas a existir más, se acabó. Serás destruido. Y ellos se entristecieron, pero actuaron. No queda aquello nada más que me duele. Cuando las personas se arrepienten de algo que hicieron en el mundo, se arrepienten porque fueron capturados, porque fueron vistos, porque fueron descubiertos, porque les duele, lloran, lo que sea, pero es un arrepentimiento a medias. Cuando la persona realmente se entristece, es cuando dice: ¿sabe qué? La regué, la hice mal, se vuelve a Dios, busca perdón, busca el favor de Dios y se queda pegado a Dios, sigue creciendo en santidad con Dios, sigue buscando no apartarse más de Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero. La metanoia, que le llaman, un cambio de mente, un cambio realmente de actitud, un cambio que busca acercarse cada día más a Dios. La tristeza que proviene de Dios produce ese tipo de arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, no hay que sentirse mal por eso. Pero la tristeza que es del mundo, lo que produce es muerte, porque produce culpabilidad. Hice algo, me capturaron, me vieron, me descubrieron, me da culpabilidad, me siento mal. Y hay personas que llegan hasta ahorcarse o matarse o tirarse de un sexto piso, y muchas cosas porque produce muerte. Sí, no están arrepentidos. Lo que hizo Judas no se arrepintió, sencillamente fue y se colgó. ¿Qué hizo Pedro? Sí lloró, es un arrepentimiento genuino de corazón, de adentro, y Dios vio eso y Dios le restaura. Pedro dijo: de Jonás, ¿me amas? Y 3 veces le hace una pregunta, lo restaura: alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos. Vean la diferencia. El arrepentimiento del mundo de culpabilidad trae muerte. Arrepentimiento para con Dios es un arrepentimiento que realmente es genuino, que produce un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio realmente de corazón. Dios se agrada de ese tipo de arrepentimiento, el que produce salvación para esa alma. Bien dice el salmista David en su capítulo 51, 17: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y ahí lo vemos. Arrepentido y quebrantado estaba David por el mal que había hecho, o los males que había hecho, si vamos a ver plural, porque tomó la mujer de su prójimo, mató al prójimo, a su prójimo, a Urías, cometió adulterio, hubo blasfemia de parte del pueblo contra Dios por causa de lo que David había hecho. ¿Cuántas cosas? Robó, mató, adulteró, blasfemó. Toda una serie de cosas que trajo como malas consecuencias a su vida por causa de ese pecado. Sin embargo, llegó a contar aquí en su Salmo 51: ¿te agrada el sacrificio de un corazón quebrantado, contrito y humillado? No despreciarás tú. Y eso fue lo que dice acá David. La misericordia, hermano. En versículo 10, Dios vio las obras de esta gente, se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Dios no cambia de opinión como un hombre, no, sino que su respuesta al arrepentimiento humano es lo que siempre trae o atrae la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Ese capítulo 3, a grandes rasgos, para que tengan idea más o menos de qué ejemplo nos puede dar a nosotros este capítulo 3 de Jonás. Ahora veamos el capítulo 4. El capítulo 4, el tema central acá sería entonces la misericordia de Dios contra nuestro orgullo
y la falta de compasión. En el 3 vemos la misericordia de Dios y el arrepentimiento. Aquí vemos misericordia de Dios contrario a nuestro orgullo y falta de compasión, el tercer aspecto que vamos a ver en este mensaje. Así que es el versículo 4, el capítulo 4, versículo 1, el enojo del profeta. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué gran descripción de Dios que hizo Jonás. Qué gran declaración de fe. Sin embargo, su corazón no estaba conforme a Dios. Pero sí entendía y conocía que Dios es grande en misericordia. Conocía que Dios es clemente y piadoso. Conocía que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, que Dios se arrepiente, que Dios cambia de mente cuando las personas se alejan del mal. Él no da el mal que había pensado dar. Qué gran entendimiento del carácter de Dios. Sin embargo, qué gran rebelión en el corazón de Jonás. Por eso huía a Tarsis. Ahí muestra su razón principal por la cual huyó. ¿Cómo tú vas a huir de un Dios que ya tú conoces, que está hablando que es grande en misericordia, de un Dios que te ha sacado del vientre del pez, un Dios que te ha dado una segunda oportunidad, un Dios que te ha mostrado maravillas y ahora tú te enojas y dices: por eso yo huí a Tarsis? Estás apesadumbrado y estás ahora enojado contra un Dios como este Dios que estás describiendo. Qué gran travesura la de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mira que hasta qué punto está enojado Jonás, al punto que pide que le mate. Quítame la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Es mejor estar muerto que vivir en tu presencia, la presencia de un Dios grande, santo, glorioso, lento para ir, a grande misericordia, que te compadece de las personas. Y que, qué cosa, qué forma de pensar es esta la que tenía mostrando aquí Jonás. Qué gran orgullo de su corazón, qué rebeldía aún permanecía dentro de su corazón. Y así vemos muchas personas todavía en este mundo, hermano. Usted les muestra no solamente el juicio que mostró, como clamó Jonás al principio: de aquí a 40 días serás destruida. No, usted puede ver incluso la misericordia de Dios, y la gente aún así se niega a amar a un Dios como tal. Yo muchas veces, como les digo, lo que uso es la misericordia de Dios. Cuando la gente me dice: oh, Dios me la salvó de aquí, de esto, lo otro, o Dios mostró, mira, ahora mismo este mismo viernes en la noche estaba de guardia y hay un muchacho que me enseña la madre su carro. Mira cómo quedó el carro, me dijo. Y él estaba en las papas, estaba bien, tranquilo, y voy a escribirle todas las cosas como estaba, y como todos los CT scan que salió de cabeza, cuello, todo perfecto. Y lo veo al hombre entero, me dice: mira la foto de este carro. Digo: no, si yo miro ese carro, digo, ahí no quedó nadie vivo, destruido completamente. Pérdida total, se quedó dormido y dio vueltas de la autopista y cayó allá en la cuneta. Y le dije al muchacho: pero bueno, tú estás mirando que Dios puso su mano, ¿qué vas a hacer con Dios? Dios es bueno, ¿verdad que sí? Te está dando una segunda oportunidad. Y dice que entonces te invito a una fiesta más grande que vas a poder ver en tu vida. Le di un tratadito de ticket al cielo. Y ya está todo pago, está todo hecho ya, está todo preparado para la fiesta. Nomás tienes que llegar, dar tu corazón y llegar a asistir a esa fiesta de la boda del Cordero, que va a ser celebrada pronto. Así que no pierdas la oportunidad que Dios te da, ¿okay? Y ahí hablábamos sobre el Señor con este muchacho y su madre. El hecho de que, hermano, hay que ver la mano de Dios obrando en todo tiempo, en las buenas y en las malas, para ver que si Dios es bueno, ¿por qué alejarnos de Él? Y si Dios quiere castigarnos, ¿por qué alejarnos de Él? No hay manera de escapar del plan de Dios. Dios tiene planes hermosos para cada persona que realmente quiere escuchar la voz de Dios. No debemos enojarnos al punto que, mire, Jonás dice: yo mejor prefiero morir que vivir en la presencia de un Dios como este. ¡Qué tremendo! Y Jehová le dijo: haces bien, qué gran pregunta de Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? No solamente enojarse tanto al punto de querer morirte, Jonás. Oh, hermano. Jonás se enoja y se entristece porque Dios perdonó a Nínive. ¿Cuál era la motivación de que Jonás se enojara? Perdonar a Nínive, su ciudad enemiga, los enemigos a muerte de Israel. Dios es bueno.
revela el verdadero motivo de su vida inicial. Dice, mira, yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, por eso huí. Prefería haber destruido a sus enemigos antes que verlos perdonados. Cuando les proclamó el evangelio, pero al mismo tiempo no quería. Proclamaba, pero no quería con sinceridad que se arrepintieran. Van a ser destruidos. Quizás lo haría hasta con gozo en su corazón. En 40 días ya no van a existir más. En 40 días ya Dios los va a destruir. En 40 días ya saldré de ustedes. Van a ser aniquilados. Así que era un mensaje que quizás la gente lo escuchó como que de castigo. La gente lo escuchó con motivación a arrepentirse. La gente lo escuchó como convicción. Quizás el corazón de Jonás, cuando él hablaba, era con alegría en su corazón. Ahora sí saldré de esta gente, en 40 días ya Dios va a destruirlo. Y cuando ve el cambio que Dios hace sobre esta gente, se enoja ahora contra Dios y prefería que fueran destruidos. Su orgullo nacional y religioso le impedía alegrarse de la salvación de otros. ¿No te pasa a ti lo mismo muchas veces? Ves a alguien que tú aborreces y Dios lo salva. ¿Por qué entonces enojarnos, hermano? Versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra. La bondad de Dios, le puso sombra para que no sufriera el calor del desierto sobre su cabeza, le librase de su malestar. Su cabeza está caliente, tú estás ahora enojado, Jonás, voy a hacerte descansar, refresca tu cabeza ahí tranquilamente para que puedas pensar mejor. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, voy a calentar la cabeza otra vez de Jonás, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Qué lección tan objetiva tenemos acá. Jonás se sienta a esperar fuera de la ciudad, aún con la esperanza de verla arder, destruida. Dios le provee una enredadera para darle sombra y Jonás se alegra. Oh, Dios es bueno. Aquí está la mano de Dios. Luego, Dios provee un gusano que hiere la planta y el viento solano, y Jonás se enoja de nuevo deseando morirse y se preocupa más por su propia comodidad, la de una planta, que por la vida de 120,000 personas que estaban ahí en juego. La pregunta final que Dios hace en versículo 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? Y él respondió, sí, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual tú no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? La gran pregunta. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Oh, hermano. Dios confronta a Jonás con la diferencia entre su compasión egoísta y la compasión divina de parte de Dios. Si Jonás se compadece de algo tan pequeño que no le costó la calabacera, ¿cuánto más Dios se compadecerá de personas y de animales que son creación suya? El libro termina con una pregunta, hermano, dejándonos a nosotros y a Jonás reflexionando. ¿Y no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda? ¿Tendré compasión yo de ellos, sí o no? Dice Dios a ti y a mí, nos pregunta. ¿Qué pasa con el enojo de Jonás? El enojo de Jonás nos hace reflexionar a nosotros, incluso pensar y ver en el Nuevo Testamento el ejemplo que nos dio Jesús ahí en la parábola del hijo pródigo. Y cuando el hijo pródigo regresa a casa y el padre le pone un anillo en su mano y chancletas nuevas y vestido y hace una fiesta grande y hace matar el becerro más gordo y toda la cosa, el hermano mayor viene del campo y escucha la fiesta y pregunta a los siervos, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué ha pasado aquí? Y dice, bueno, tu hijo, tu hermano, ha venido sano y tu padre lo ha recibido y ha hecho matar el becerro gordo y ha hecho una fiesta. ¿Y qué pasó con este hombre? El hermano mayor
A veces en nuestra iglesia estamos bien en la iglesia, alguien se va, peca, está viviendo por el mundo perdidamente, Dios lo perdona, lo restaura, lo trae y no queremos recibirlo en la iglesia. El hermano mayor está en casa, ve a su hermano que llega destruido y se enoja porque el padre hace fiesta por él. Y el padre dice, él le dice al padre, pero cuando vino tu hijo, ni siquiera mi hermano, tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar al becerro gordo, el especial, el mejor que teníamos acá. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Es necesario hacer fiesta cuando alguien se arrepiente. El arrepentimiento es genuino, es real, es importante delante de Dios. Dios se goza al punto, como le digo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, hermano. De corazón sincero. Por eso terminamos con ese gran versículo que miramos en la escuela dominical hoy, de Isaías 1:18. Pero no quiero dejarlo ahí, quiero dejarlo hasta el 20. Sé que este es preferido de Félix, 18, pero queremos leerlo en contexto completo hasta el 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí está la advertencia. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí está. Tenemos un mensaje que proclamar al mundo. Todo será destruido. Esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Pero ven, estemos a cuentas con Dios. Arrepintámonos, pongamos las cosas, todas las cosas sobre la mesa, y Dios tendrá misericordia de nosotros, si queremos. Si no queremos, hermano, no queda más que una expectación, una horrenda expectación del juicio. Seremos consumidos a espada. Habrá juicio sobre nosotros, no misericordia, juicio sobre nosotros. No lo digo yo, la boca de Jehová lo ha dicho. Armémonos, hermano, de estos mensajes sencillos y dejémosla, pero poderosos, y dejemos las consecuencias en las manos de Dios. Hablemos la palabra, hablemos y dejemos las consecuencias en las manos de Dios. Dios se encargará de traer convicción a quien quiera escuchar, que tiene oídos para oír, que escuche, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que no quiere escuchar, ni modo, no le queda más que enfrentarse a juicio con Dios. Pero tu función, la mía, es ser mensajero correcto, con el corazón correcto, no mensajero como Jonás, con un corazón rebelde y de poca compasión y de orgullo contra el enemigo. No, de tener la misma compasión, alineados con Dios, el Dios que ama a su creación, el Dios que ama al pecador, el Dios que ama a las personas que están perdidas, que están ciegos, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. El Dios que tiene compasión, tengamos compasión también nosotros con aquellos que se pierden. Y pongamos tesoros en el cielo cuando una alma se arrepiente, un pecador se arrepiente y venga a los pies de Jesús. Que Dios nos ayude, que Dios nos impulse, su amor nos constriña, nos impulse, nos motive a hacer su voluntad mientras vamos camino a Canaán. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este recordatorio a través de la vida de Jonás. Que aprendamos las cosas buenas y tengamos cuidado de no caer en los mismos errores que cayó Jonás. Que aprendamos a proclamar tu palabra con sinceridad de corazón y con un corazón alineado a la voluntad de Dios. Que dejemos las consecuencias en tus manos, pero que no callemos en nuestras bocas, que expliquemos con claridad, aunque sea sencillo, breve, pero consistente, con la voz de Dios. Úsanos para tu gloria y que veamos muchas almas convertidas a ti, porque han escuchado y han entendido que están bajo justo juicio de Dios si no se arrepienten. Si se arrepienten, alcanzarán misericordia, alcanzarán gracia para oportuno socorro. Oh Señor, pon carbón encendido en nuestros labios y quita todo temor y danos de nuevo para proclamar con sinceridad, con sencillez de corazón y con poder la palabra siempre eterna, siempre poderosa, la palabra de Jesús. En su nombre oramos y te damos las gracias. Amén.
Dios.